Hermanos, el Señor Jesús tenía discípulos, y la palabra discípulo significa un seguidor, una persona que normalmente está aprendiendo. Amén. Los discípulos deben aprender perfectamente lo que es el Evangelio. Deben aprender perfectamente lo que significa el Evangelio y lo que representa el Evangelio, antes de pretender poder enseñar a otros, lo cual está bien porque damos lo que tenemos, pero tenemos que tener bien claro qué cosa es el Evangelio. Y nosotros sabemos que el Evangelio no es otra cosa que nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio es nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Señor, quien vino aproximadamente hace 2000 años, se hizo hombre, murió y resucitó y subió al cielo, triunfó en la cruz sobre el enemigo. Él es la respuesta de Dios para la vida del hombre. No importa cuál sea el problema que el hombre tenga, solamente tiene una raíz. La raíz de ese problema, de cualquier persona, sea quien sea. Pastor, tengo deudas. Pastor, estoy con problemas en mi hogar. Pastor, tengo problemas con mis relaciones. Pastor, tengo problemas con fulano, con mengano. No importa cuál sea su problema, la respuesta es una sola. Usted tiene problemas por una sencilla razón. Usted está separado de Dios. En la vida de un creyente, por más que el creyente sea creyente, si camina separado de Dios, de la misma manera va a comenzar a tener problemas. Porque el hombre, la razón de los problemas que tiene es justamente porque está separado de Dios. Y hay tres problemas fundamentales en el hombre con las que viene. El hombre, al estar separado de Dios, está bajo maldición. Esto no significa que... Esto significa, de alguna u otra manera, no es que alguien pueda maldecir a una persona. ¿Cuántos han escuchado de brujería, de chamanería, de gente que le hace daño a otras personas? Bueno, eso en cierta manera funciona, pero la persona simplemente por el hecho de estar separado de Dios ya vive bajo maldición. No importa si es próspero, no importa si tiene, si aparentemente no tiene problemas, es cuestión de tiempo para que esa persona llegue a la conclusión que va a tener problemas. Todo el mundo los tiene. Ahora, la segunda cosa que la persona tiene es que vive preso del pecado. ¿Qué significa eso? Que el pecado tiene dominio sobre él y lo arrastra. No puede controlarlo. Una persona que está separada de Dios no puede controlar su pecado. Y la tercera cosa que una persona tiene en su vida cuando no conoce a Dios es que vive bajo una opresión por el diablo. Satanás lo oprime. Satanás controla su vida. No puede controlar su destino, no sabe qué hacer. Por eso vemos que cuando el Señor Jesús comenzó a llamar a sus discípulos, Él comenzó a entrenarlos. Diga conmigo, entrenarlos. Porque primero sus discípulos tenían que entender quién es Él. Sus discípulos tenían que entender quién era Jesús. Y se los demostró de muchas formas. Por eso es que vemos en la Biblia que muchos de ellos, cuando se dieron cuenta quién era Jesús, lo dejaron todo para seguirle. Y es mi oración cada mañana que usted pueda seguirle. De verdad. Digo esto de verdad, de veritas, como dice, ¿no? Pero de verdad, seguirle de verdad. Pero para que usted le pueda seguir de verdad, es necesario que usted le conozca. Porque nadie puede amar lo que no conoce. Algunos se les pierde su celular y lloran. Y probablemente les ha costado mucho dinero porque lo aprecian, lo valoran, porque cuesta, ¿verdad? Y si tenía información y datos y cosas, lloran más todavía. Porque valoran lo que tienen. Nosotros tenemos que aprender a conocer quién es Cristo. Y parte del entrenamiento que el Señor Jesús hizo con sus discípulos es justamente enseñarles quién era Él. Lo que Él representa, lo que Él es y lo que Él ha venido a traer en esta tierra. Amén. Hermanos, son buenas noticias. A mí yo me lleno de gozo, me emociono porque realmente son buenas noticias. Son buenas noticias. Por eso vemos que lo primero que hizo Jesús fue llamar a sus discípulos, primero para que estuvieran con Él.
Es importante pasar tiempo con Él. Amén. Tú no puedes amar aquello con lo que no pasas tiempo. Pueden ser cosas, objetos, personas. No podemos amar a Dios si no pasamos tiempo con Él. Y Él ha establecido una manera. Marcos 3, 13 y 14 dice: después subió al monte y llamó así los que Él quiso. Dice que Jesús, cuando subió para allá a escoger a sus discípulos, dice que Él, después subió al monte y llamó así a los que Él quiso y vinieron a Él. Hay un plan que Dios tiene en la vida de cada persona. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, en el verso 14 dice que designó entonces, ¿a cuántos? A 12. ¿Para qué? Para que estuvieran con Él. Primero tenían que pasar tiempo con Él. ¿De acuerdo? Es importante pasar tiempo con el Señor. Nuestros tiempos de oración, nuestros tiempos de intimidad con Dios son importantes. Son importantes. Altamente importantes. Son una prioridad en nosotros. Entonces, el primer entrenamiento que ellos recibieron, ¿cuál fue? Aprender a caminar con Él. ¿Por qué? Porque los discípulos ya han sido entrenados en el mundo, con las cosas del mundo, con el sistema del mundo. Pero el Señor quiere mostrarles un reino diferente al reino que ellos conocen. Porque el reino que sus discípulos conocían es un reino terrenal. Es un reino que tiene sus formas, es un reino que tiene sus lados, se maneja de muchas formas, y es el reino en el que todos nacemos, en este mundo, con sus reglas y sus formas distintas. Entonces el Señor Jesús lo primero que tenía que hacer era pasar tiempo con los discípulos. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que pasar tiempo con los discípulos? Porque tenía que enseñarles cómo era su reino. Cómo se mueven las cosas en su reino. Amén. Entonces, ¿qué son las bienaventuranzas? La palabra bienaventuranza significa dichoso. Diga conmigo, dichoso. Dichoso. Ahora di 3 veces feliz. Feliz, feliz, feliz. ¿Cuántos se gozan cuando ven a una persona que está feliz, 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 no? ¡Wow! ¿Qué son las bienaventuranzas? Las bienaventuranzas prometen felicidad a los que son pobres, a los que lloran, a los perseguidos, a los que aparentemente son desprovistos de lo que el mundo cree ser esencial para lograr la felicidad. Entonces, el secreto para entender las bienaventuranzas se halla en la misma palabra. La Biblia nos habla de 2 palabras, y voy a mencionarlo solamente. La palabra hebrea que se usa en el Antiguo Testamento es Baruch, con KH al final, con B labial. Baruch, que significa afortunado, talentoso, feliz, ser alabado y agradecido. Pero en el Nuevo Testamento la palabra que se usa es Makarios, que significa feliz, afortunado, agradecido, admirado, ensanchado. ¿Quién no quiere ser feliz en esta tierra? Todo lo que el hombre hace y por todo lo que el hombre se mueve, gira, camina, busca, es justamente porque está buscando lograr una felicidad. ¿Estamos de acuerdo? El hombre quiere ser feliz. ¿Quién quiere ser infeliz acá? Nadie va a levantar su mano, porque nadie quiere ser infeliz. Todos quieren ser felices. Entonces el Señor nos da el secreto para encontrar la verdadera felicidad. No la felicidad que este mundo ofrece, que está limitada y que está sesgada, que es temporal, sino que la felicidad conforme a su reino. Entonces es interesante ver que el hombre está buscando felicidad, porque la felicidad o la palabra bienaventurado es la dicha que el hombre tiene en su más alto nivel. Es como decir el clímax de la felicidad. En su más alto nivel, eso es
ser dichoso. Ahora, vamos a leer juntos las bienaventuranzas. Y vamos juntos al libro de Mateo. Y vamos a leer desde el capítulo 5. Y vamos a leer solamente los 12 primeros versos. El verso 1 dice: viendo la multitud, subió al monte, dice, y se sentó. Se le acercaron sus discípulos. Y él, abriendo su boca, les enseñaba diciendo. ¿Por qué les tenía que enseñar? Porque los está Amén. Porque el hombre ya está viciado del sistema de este mundo. Pero cuando viene a los caminos del Señor, tiene que aprender a caminar como se camina en el reino de Dios. ¿De acuerdo? Entonces el Señor está haciendo eso. Dice, y él, abriendo su boca, les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Porque serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque verán a Dios. Gloria a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Amén. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando por mi causa, está hablando el Señor Jesús, os insulten, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes de vosotros. Vamos a mirar un poquito más hacia adentro lo que la palabra, lo que el Señor está queriendo enseñar. La semana pasada estuvimos hablando, y voy a citarlo rápidamente: ciegos, guías de ciegos. ¿Puede un ciego guiar a alguien? Es imposible, ¿verdad? La Biblia dice que caerá en el hoyo. Y los que van con él también caerán en el hoyo. Y habíamos visto, ¿no?, que un ciego es alguien que dirige y guía, pero no puede ver el mundo espiritual. Cuando el Señor está hablando de ciegos, guías de ciegos, Él está hablando en el mundo espiritual. Porque en el mundo hay muchos líderes. ¿Sí o no? Hay un montón de líderes, hay un montón de guías, pero no todos ellos tienen la capacidad de ver. No todos ellos pueden ver el mundo espiritual. El Señor está pasando tiempo con sus discípulos. ¿Por qué? Porque ellos no conocen el reino de Dios. Recién están aprendiendo a conocerlo primero a Él, al Señor Jesús. Pero el Señor Jesús quiere que primero que ellos sepan y entiendan que Él es la respuesta al problema del ser humano. Jesús es la respuesta al problema de la humanidad. Ellos tienen que entender, cuando los discípulos comienzan a entender que Jesús es la respuesta, esa es la razón por la cual vemos a una mujer que tiene flujo de sangre, por años está en esa condición, ¿y qué hace? Dice: si tan solo toco el borde de su manto, seré sana. Ella no dice eso porque Él sea un sanador de esos que pueden levantarse en el mundo y decir que sanan a la gente. No, ella entendió que Él era el Cristo y que Él es la respuesta a su problema, que no hay otro problema, que no hay otra respuesta, a su problema, y que en Él tiene la respuesta. Por eso dice: si tan solo tocase el borde de su manto, yo seré sana. Ella podía ser sana en ese mismo momento, pero su fe la llevó a que ella fuera a acercarse a Él y a tocar su borde. Punto de contacto solamente.
Pero su fe la llevó a ese nivel porque ella entendió quién era Jesús. Al igual que la mujer, una mujer sirofenicia que se levanta: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Se hacía pasar como judía por la forma en que hablaba, pero era sirofenicia. Y Jesús le dijo: es lícito darle lo que es de los hijos a los perros, porque así los judíos tenían a todos los pueblos que no eran que no eran judíos. Y ella le dijo: Señor, aún los perros comen de la migaja de sus amos. Ella pudo entender quién era Jesús. Porque le decía: hijo de David, tú eres la promesa que Dios ha dado. Los discípulos tienen que entender quién es Jesús. No por los milagros solamente, no por las señales solamente que Él hace, sino entender, como cuando vemos que Felipe, cuando es traspuesto para ser llevado junto al etíope, Felipe le comienza a explicar el evangelio a esta persona cuando él está leyendo Isaías. Y sabe, entiende lo que lee, le dice, y comienza a relatarle quién es Jesús. Qué importante es conocer a Jesús, amén. Amén. Hermanos, es muy importante conocer quién es Jesús. ¿Por qué? Porque yo les confieso en mi propia vida, cuando yo veía la película de Jesús cuando era niño, más que saber, porque me habían dicho mis padres o me habían dicho mi abuela, porque más que saber que Él era Dios, cuando yo veía a ese Jesús que era golpeado, maltratado, como cuando uno ve la película de La Pasión de Cristo, yo sentía lástima. Puede sonar mal lo que estoy diciendo, pero mucha gente se congracia por el dolor que ve, pero no había entendimiento en mi vida de quién era ese hombre, ni lo que Él estaba haciendo. No sabía que Él era la respuesta que Dios ha enviado al problema de la humanidad. No lo entendía, no lo sabía. Esta mujer, la sirofenicia, pudo reconocer quién era Cristo, y cada persona que se encuentra con Él y que lo ha seguido y que lo ha buscado y se ha encontrado con Él, han podido tener ese encuentro, famoso Peniel, de la cual la Biblia nos habla. Entonces, un ciego no puede guiar a otro ciego. Y ya sabemos que un ciego es alguien que dirige y que probablemente tiene seguidores. Pero si no puede ver el mundo espiritual, no puede dar respuesta. Va a dar religión, va a dar cualquier cosa. Y eso era lo que pasaba con los fariseos en aquella época. ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran un grupo religioso que trataba de hacer las cosas correctamente. Diga conmigo, correctamente. ¿Qué significa correctamente? Ellos interpretaban la ley a su manera porque no tenían una interpretación cómo hacerlo, y ellos trataban de seguir al pie de la letra lo que las escrituras decían. Trataban de cumplir los 10 mandamientos o todos los mandatos del Señor. Eran gente buena, que hacía obras, eran gente extraordinariamente sobresaliente. Era gente buena. Piensa en alguien bueno, ellos eran 10 veces mejor. Y realmente tú los veías por la calle caminar y hacer obras sociales y de corazón, humanamente hablando. Pero estos fariseos, como no tenían la verdad en sus corazones, no entendían, ellos enseñaban sus tradiciones como doctrina de Dios, sin entender que lo que ellos enseñan venía de los hombres y no de Dios, como la semana pasada lo explicaba. ¿Se acuerdan cuando o lo explico nuevamente, rápidamente, lo que explicaba la semana pasada? Si una persona ha tenido problemas, digamos, de adicción al juego, ludopatía, ¿no? Más conocido como la ludopatía, esa persona va a agarrar y le va a decir a otra: ni te acerques, ni pases por un tragamonedas o por un lugar de juego. Para él es tentación, pero para otras personas no. Entonces lo que es vital para él
De repente para otros no, pero obviamente eso no significa que la otra persona no tenga otro tipo de problema. Porque probablemente lo tiene. Todos tenemos problemas aquí. Todos. Pero los que estamos en Cristo hemos sido lavados, hemos sido limpiados de nuestro problema. Y justamente lo que vamos a aprender hoy día es eso. Entonces, ellos, los fariseos, hacían distinciones que Dios nunca hizo. A la iglesia, por favor, se viene con camisa y con corbata. La otra semana todos con camisa y con corbata. No, Dios no hace ese tipo de distinciones. Tampoco estamos en contra de venir en camisa y corbata, porque entendemos que si usted quiere honrar a Dios, usted es libre de hacerlo, pero venga con un corazón dispuesto solamente. Entonces, los guías de ciegos en nuestro tiempo hacen lo mismo y dicen que algunos mandamientos de Dios son esenciales para ser salvo, poniendo a Cristo a un costado sin darse cuenta. Eso es lo que trae la religiosidad, cuando lo que no se entiende es que Cristo es la respuesta. Solamente Él. Todo está encerrado en Él. Por eso era necesario que Jesús pase tiempo con sus discípulos. Los fariseos se enfocaban solamente en lo exterior, en el hombre exterior. Él trabajaba en lo externo. Los guías ciegos eran felices con la apariencia. Estaban preocupados en mantener la ley y las tradiciones a través de rituales, pero no entendían el principio y el propósito de los rituales o de las tradiciones de la cual nos enseña Levítico 23, cada una de las fiestas. Ellos las cumplieron fielmente, pero no entendieron su significado. Y cuando Cristo vino a mostrarse como que Él era la respuesta a cada uno de esos rituales, no le quisieron recibir. Por eso es que dice, ellos fallan al mostrar verdaderamente el camino al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque su visión está sesgada, no pueden ver correctamente. Vamos a Mateo 23:13. ¿Y qué dice Mateo 23:13? ¿Lo tiene? Si no lo tiene ya en pantalla, dice: pero ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ellos cerraban la puerta con sus tradiciones. Y el Señor Jesús les dice: ay de ustedes, ay de vosotros, les decía a ellos. Y estos guías de ciegos no hacen mejor a la gente, sino la hacen peor. ¿Por qué? Vamos al verso 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, es decir, seguidores. Y cuando los conseguís, los hacéis 2 veces más hijos del infierno que de ustedes. Entonces, vemos aquí que es peligroso cuando una persona no puede ver el mundo espiritual. Cuando una persona no conoce, no entiende y no tiene claro el evangelio en su vida. ¿Quién es el evangelio? Cristo. Cristo es el evangelio, amén. Esto va a provocar en esa persona ceguera espiritual. Por eso es necesario pasar tiempo con Él. Es necesario pasar tiempo con Dios. Pastor, ¿y cómo yo puedo pasar tiempo con Dios? A través de la oración, a través de la palabra, a través de tu discipulado. Siendo parte de un grupo de alcance. Porque el evangelio es Cristo y Cristo es el evangelio. ¿Por qué el ciego tropieza? Y lo peor es que el ciego tropieza sin saber en qué tropieza, porque está ciego. Pues los ciegos y los fariseos de esa época, su piedra de tropiezo fue Cristo. ¿Por qué ellos tropezaron en Cristo? Porque lo desecharon. Y la Biblia dice en Mateo 21:42, cuando Jesús les preguntó: ¿nunca leíste en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. La piedra que desecharon los edificadores.
Cuando nosotros escuchamos, sí, Cristo, y luego dice, pero también tienes que adorar a fulana. También porque la Virgencita es la Madre de Dios y cuando Él no te escuche, a través de ella te va a escuchar. Estás sacando del medio a Cristo. Cuando surgen los problemas, y todos estos problemas, sabemos que tienen un origen. ¿Qué tipo de origen es? Es espiritual. Y la persona está tratando de solucionarlos con cualquier otra cosa que no es el Evangelio, es decir, está tratando de solucionar sus problemas fuera de Cristo, entonces esta persona no se da cuenta, pero esta persona está desechando a Cristo. Cuando tenemos un problema, ¿cuántos tienen problemas aquí? Todo, y vamos a pasar. Problemas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que recurrir a Él. Él es la respuesta a nuestro problema. Pero cuando el hombre busca cualquier otra solución de su propia cuenta, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Va a meter la pata o no? Se va a tropezar, va a caer y luego se va a lamentar. ¿Por qué? Porque ha desechado la piedra angular. Ese es el gran problema. Cuando el hombre desecha a Cristo, y algunos piensan, pastor, yo no desecho a Cristo. Pastor, ¿qué te pasa? Posiblemente no. Y eso es lo que muchas veces decimos. Pero ¿qué respuesta damos frente a una situación de problema? Ahí vamos a ver qué tanto Cristo está metido en nosotros. Tenemos que aprender a confiar en Él. Amén. ¿Qué es lo que dice 2 Corintios 11:3? ¿Cómo el enemigo trabaja? Es muy astuto. Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia, dice, engañó ¿a quién? A Eva. Vuestros sentidos sean de alguna manera, ¿qué dice? Extraviados. ¿De quién? ¿De quién? ¿Extraviados de quién? De la sincera fidelidad a Cristo. ¿Extraviados de quién? ¿Nuestros sentidos de quién se extravían? De Cristo. Esa es la manera en que el enemigo trabaja. Desvía nuestra mirada. No quiere que nosotros miremos correctamente. Nosotros tenemos que aprender a caminar con Él primero. Amén. Si tú quieres ser un discípulo camina con su líder. Un discípulo camina con su Señor. Y el Señor Jesús es Señor. Y nosotros tenemos que aprender a caminar con Él. ¿Cuál es el plan que Dios tiene? Quiere mostrarnos cómo funciona, cómo se mueve, cómo se maneja el mundo espiritual. Cuando la persona pierde la raíz del Evangelio, es decir, que es Cristo, va a buscar un sustituto con formas que están mezcladas. Y por eso mucha gente también puede caer en el misticismo, en el legalismo o en el humanismo. La ausencia de conocer y entender el Evangelio hace que una persona enraíce su vida en formas parecidas. Pero hermanos, Cristo es la respuesta y Cristo lo es todo. Obviamente, ¿cómo tengo comunión yo con el Señor? A través de su Espíritu Santo. Colosenses 2:8 dice, mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas basadas en las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo, y no según quién. Y nuevamente, ¿y no según quién? Entonces vemos que el centro de todo, como dice la canción, el centro de mi vida es Jesús. Hermanos, qué importante. El centro de mi vida es Jesús. Él tiene que ser el centro de nuestra vida. Entonces, que nadie os engañe por medio de filosofías. ¿Qué son las filosofías? Pensamientos, ideas, argumentos que el hombre esboza. ¿Para qué? Para reemplazar, para engañar, para sacarnos de la verdad. Exacto. De la verdad. Por eso dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas basadas en las tradiciones de los hombres,
conforme a los elementos del mundo. ¿Qué son los elementos del mundo? El sistema de este mundo, la forma como este mundo se mueve. Este mundo se mueve con un sistema que ya está hecho, que está creado. Yo voy a la tienda y quiero agua y tengo muchas marcas, ¿verdad? Hay San Mateo, hay Cielo, hay San Luis. Cielo ya dijimos. Hay muchas marcas. San Carlos, Vida, ¿verdad? Entonces yo agarro y escojo, ya voy a llevar esta. Y me da la impresión de que yo estoy escogiendo. Pero ¿estoy escogiendo? No estoy escogiendo nada. Solamente estoy tomando algo que el sistema ya proveyó. Satanás también tiene gente buena en el mundo. Satanás ha creado dentro del sistema, también ha creado gente buena. ¿Cuántos conocen gente buena que solamente le falta a Dios? Le falta todo, ¿verdad? Y oramos por ellos. Pero el punto es que entre buenos comienzan a hacer diferencias y también uno puede evaluarlos y uno puede ver, no, esta persona es una persona proa, esta persona es una persona de bien, y comienza a hacer, pero son parte del mundo, son parte del sistema, parecen buenos, se ven buenos. Pero la Biblia, ¿qué dice? Hay caminos que a los ojos de los hombres parecen buenos, pero su final es camino de muerte. ¿Qué significa eso? Que al final esa persona, si no encuentra a Cristo, si Cristo no entra a su vida, se va a perder. Entonces, ¿qué hace el sistema? Nos engaña. ¿Por qué nos engaña? Porque nos hace creer que esa persona merece el cielo. Todos merecen el cielo. Todos merecen el cielo. Ese es el Siri. Mi esposa está ahí. Amén. Entonces, mirá que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Huecas sutilezas. Claramente la Biblia lo dice. Huecas sutilezas basadas en las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo. ¿Qué significa que si está conformada por los elementos del mundo, ¿Dios está ahí? No está. No está ahí Dios. Aún. Por eso es que encontramos gente que está buscando respuestas. Y por eso es que así como el agua es una opción, así como el agua podemos encontrar los Krishnas, podemos encontrar a los musulmanes, a los testigos de Jehová, a los mormones, y un montón de religiones, y todas parecen buenas, todas parecen que te llevan a Dios. Por eso es que hay gente que dice, no, dale un codazo al de tu lado, no te duermas, dile. No, aquí nadie se está durmiendo, pero dile, oye, todos los caminos conducen al cielo. No es verdad. No todos los caminos conducen al cielo, porque Cristo es la única respuesta que Dios dio para que el hombre pueda encontrar salvación. No existe otra forma, ni otro camino. Amén. Entonces, ya hemos dicho que las bienaventuranzas significa dichoso, feliz, feliz, feliz. Las bienaventuranzas son la dicha y la felicidad del reino de los cielos. Es otra cosa. Muy contrario a lo que el mundo cree ser esencial para lograr la felicidad. En el mundo existe un sistema que te dice cómo puedes ser feliz. Pero Jesús, cuando les está enseñando a sus discípulos, ¿cuál es el propósito que Él está teniendo? El propósito que Él está teniendo es mostrarles la verdadera felicidad. Pero ellos están acostumbrados al mundo. Por años tienen toda una serie de convicciones religiosas que aprendieron. Cuando Cristo vino, rompió con todas ellas. Y no solamente rompió, sino que ahora les tenía que enseñar cuál era el verdadero camino y cómo el hombre puede lograr felicidad. Entonces, el problema de la humanidad es que desconoce la obra de Cristo.
porque Satanás les ha cegado el entendimiento para que no vean por qué necesitan recibir a Cristo. El enemigo no quiere que la gente reciba a Cristo, que lo conozca. Y cuando lo reciben, procura de que la persona se extravíe de él rápidamente. La cosa más importante en la vida del ser humano es entender y conocer a Cristo, porque Él es el plan de salvación para la vida del hombre. La felicidad del mundo, ¿de qué depende? De los acontecimientos, de circunstancias, de que si se sacó la lotería. Siempre van a ser respuestas temporales y el hombre es feliz. Si sales de acá y te enteras que te has ganado $1 millón, ¿vas a sonreír? Por supuesto, te va a faltar cara para sonreír. A cualquiera de nosotros nos alegraría, ¿verdad? Traes tu diezmo nomás para construir la iglesia. Pero ¿cuál es el punto acá? Que son felicidades momentáneas, temporales. Eso es la felicidad del mundo. Pero la bienaventuranza, la dicha y la felicidad cristiana depende de tener la mente y el Espíritu de Cristo viviendo y obrando dentro de nosotros. Que constantemente, ¿qué es lo que hace? Nos transforma. Nos transforma. Eso es lo que hace el Evangelio, transforma nuestra vida. Eso es lo que hace Cristo, transforma nuestra vida. Por eso es importante pasar tiempo con Él. 2 Corintios 2:17 dice, pues no somos como muchos que se benefician falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos ¿en quién? En Cristo. 2 Corintios 2:17, Joy. Hablamos en Cristo. El mundo no puede entender esto porque no le ve ni le conoce. La gente que no es creyente no puede entenderlo. Pero Dios comienza a iluminar las mentes y la vida de las personas para que puedan responder al llamado que Él está haciendo. 2 Corintios 3:16 dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. ¿Cuándo será quitado el velo? Cuando se conviertan al Señor. ¿Antes entendían? No pueden entender las cosas del reino. Es necesario. Colosenses 1:26 y 27. El misterio que había estado oculto, dice, desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado ¿a quiénes? A sus santos. La palabra santo significa separado para Dios. A ellos, verso 27, Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es, ¿quién? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Qué importante, poderosa la palabra, ¿sí o no? Claro, porque dice, a ellos Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Quién es un gentil? Una persona que no tenía pacto. Una persona sin pacto, una persona que no era parte del pueblo judío. Que es Cristo en vosotros, dice, la esperanza, esperanza de gloria. Cada bienaventuranza es una declaración que está conectada con una promesa que Dios quiere darnos. Amén. Y vamos con la primera bienaventuranza. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿verdad? ¿Qué es pobreza de espíritu? Es todo lo contrario a la altivez que puede tener una persona, a la soberbia, a la autosuficiencia. En el mundo se admira mucho la autosuficiencia. La pobreza de espíritu es esa actitud que el hombre tiene para reconocer su condición. Lo contrario es
una actitud independiente y jactanciosa que se niega a inclinarse ante Dios y que dice que yo no necesito a Dios, todo está bien conmigo. ¿Creen que lo necesita? En realidad sí lo necesita, pero mientras él cree que no lo necesita, no lo necesita. Porque mientras su corazón no sea quebrado, él no va a venir o ella no va a venir a arrepentimiento. No van a venir a arrepentimiento. Por eso es que Faraón dijo, ¿no? ¿Quién es Jehová? Para que yo oiga su voz y deje ir a Israel. ¿Quién es él? Mira lo que dijo Faraón, para no decirle otra cosa. En Éxodo 5:2. ¿Quién es Jehová? Para que yo oiga su voz y deje ir a Israel. Una persona pobre en espíritu es darse cuenta de que no tengo nada y que nada soy sin Dios. Y que al final de nuestros días somos polvo. Todo el mundo va al mismo lugar. El martes estuve en un velorio y me dieron la oportunidad de poder compartir el Evangelio. Al final, la mayoría, todos, casi todos levantaron las manos. Yo lo único que les compartí fue el problema de la humanidad y que todos vamos a parar al mismo lugar. Pero ¿cuántos están preparados para ir a ese lugar? Tenemos que ser lo suficientemente honestos en nuestro corazón para reconocer nuestra pobreza espiritual, que sin la presencia de Dios no tenemos absolutamente nada. Un ejemplo muy marcado de esto es el hijo pródigo. ¿Por qué? Porque en el hijo pródigo, ¿cuántos han escuchado la historia del hijo pródigo? Todos, ¿verdad? Es el hijo que le pide a su padre su herencia en vida y se va a un lugar lejano. ¿Qué es lo que nosotros podemos ver en el hijo pródigo? Que él se desconectó de su padre. Cuando una persona se desconecta de Dios, ¿qué va a pasar? Todo le va a ir mal. No importa que tenga mucho dinero, ese dinero posiblemente lo va a sustentar, lo va a solventar un tiempo. Ya, ¿y qué si de repente en el caso del hijo pródigo se le acabó su dinero? Pero ¿qué si no se le acaba el dinero? Igual, tarde o temprano esa persona va a sufrir de algo. Solamente por una razón, porque se separó del Padre. Un pobre de espíritu es aquel que entiende en su corazón lo que es estar separado de Dios. Es cuestión de tiempo para que una persona que se separa de Dios experimente la pobreza espiritual en su vida. Experimente la miseria. Digo pobreza espiritual, ¿por qué? Porque la pobreza espiritual se va a manifestar en dolor, en sufrimiento, se va a manifestar en insatisfacción, en anhelos no cumplidos, en cosas. Una persona que es orgullosa en espíritu no confesará ni reconocerá su necesidad de Dios. Así le negará a Dios la entrada a su vida. Por eso es que una de las preguntas que ahora siempre hago es: ¿este evangelio es para los que realmente creen que lo necesitan? Si hay alguien aquí que no lo necesita, y no lo digo acá, sino que estoy compartiendo lo que ayer también estaba compartiendo en un lugar, en la noche. Si tú crees que no lo necesitas, no lo necesitas. Pero si tú reconoces tu condición, tu pobreza, tu miseria espiritual, que todo lo que te ha pasado es por una sola razón, porque estás separado de Dios, nada más. No importa si eres creyente, porque pueden haber creyentes que caminen separados de Dios. Me encuentro con el Señor los domingos nada más, ahí en la iglesia, qué bonito, alabo, canto, adoro. Y el resto de la semana, si la persona está separada de Dios, va a experimentar la miseria espiritual. Por eso es que el Señor dice: bienaventurados los pobres, ¿verdad? ¿Quiénes son los pobres? Aquel que reconoce su condición, aquel que reconoce cómo está. Hay de aquellos que se creen suficientes por sí mismos. Nadie está completo hasta que su vacío interior sea lleno solamente por la presencia de Dios.
Y lo contrario a esta bienaventuranza, y que en el mundo se promueve, sería lo siguiente: bienaventurados o dichosos los admirados, los autosuficientes, los orgullosos, porque ellos tienen, y de ellos es la alabanza de los hombres. Porque eso vendría a ser lo contrario. Cuando el hombre se sujeta, se conforma con las cosas que este mundo le quiere dar. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. ¿A cuántos les gusta llorar? A ver, que levante su mano. Todos hemos llorado, es verdad, pero ¿a cuántos les gusta llorar? A nadie, ¿verdad? A nadie le gusta llorar porque es molesto. Nadie quiere llorar, nadie quiere sufrir. Pero ¿por qué entonces la Biblia y el Señor Jesús está diciendo en su reino, bienaventurados entonces los que lloran, ¿no? Si lloran, ¿cómo pueden ser bienaventurados? Solo Cristo tiene la respuesta a esto. Amén. Esto está en desacuerdo con la lógica del mundo, porque en el mundo nadie quiere llorar. Pero los hombres en todos los lugares y en todas las épocas han visto a los prósperos y dichosos como los que son felices. Pero Cristo pronuncia dichosos a los que son pobres en espíritu y también a los que lloran. Esta no es cualquier clase de llanto. No estamos hablando de un llanto porque algo te pasó, te caíste o qué sé yo. No estamos hablando de ese llanto porque se te cayó algo, se te perdió algo. Es un llanto más profundo. Amén. Hay una tristeza que la Biblia nos habla. Hay una tristeza del mundo que produce muerte. Vamos a lo que dice 2 Corintios 7:10. Dice que la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de lo cual no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo dice que produce muerte. Entonces hay una tristeza en el mundo que no cambia la vida de la gente, pero hay una tristeza que viene de Dios. Hay una tristeza que viene de Dios, y esa tristeza que viene de Dios produce arrepentimiento. ¿Cuál es esa tristeza, pastor? Esa tristeza es llorar por nuestros pecados. Sí, llorar por nuestros pecados. Es un llanto por nuestros pecados. Es algo que solamente Dios puede hacer en la vida de una persona. Traer arrepentimiento genuino y dejar que la persona llore, 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 pero llora de alegría, al mismo tiempo de gozo, porque se siente perdonado. Qué dichoso o qué dichosos son aquellos que sienten y que experimentan el perdón de Dios en sus vidas. Solamente los que lloran por sus pecados en arrepentimiento verdadero pueden ser consolados. Solamente ellos. Somos bienaventurados al confesar nuestros pecados y hallar perdón en Él. Podemos ver un ejemplo de lo que Dios está diciendo. Y con esto voy a ir terminando. Lucas 18. Vamos del verso 9 al verso 14. Lucas 18. Verso del 9 al 14. Dice: a unos que confiaban, dice, ¿en quiénes? En sí mismos. En sí mismos. Como justos, y menospreciaban
a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron, y está enseñando el Señor Jesús, al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba a Dios o oraba consigo mismo. Consigo mismo. O sea, le hablaba a su ego, ¿no? Y oraba de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano, ¿no? Y así. Ayuno 2 veces a la semana, diezmo todo lo que gano. Pero el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla... Cuando el hombre entiende la ruina de su propio corazón, esto lo hace llorar. Como el apóstol Pablo, cuando él podía entender su vida como creyente, él decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Podemos ver que los que lloran reconocen su condición delante de Dios. Entonces, bienaventurados los que lloran, ¿verdad? Porque ellos serán consolados. Entre más cerca viva el cristiano de Dios, más va a llorar por todo lo que sabe que deshonra a Dios. ¿Cuántos quieren fallarle aquí a Dios? Nadie. Yo no quiero fallarle. ¿Usted quiere fallarle? Camine con Él. Amén. Caminemos con Él. Aprendamos a caminar con Él. Dejemos que Él nos entrene. Amén. Cuando la Biblia dice, y cuando el Señor está diciendo que ellos recibirán consolación, ¿sabe de lo que está hablando? Dios está hablando acá de la eliminación de la culpa en el corazón. Cuando el hombre se siente verdaderamente perdonado, en ese momento es como que una mochila te ha sido quitada. Yo no sé usted, pero cuando yo recibí a Cristo en mi corazón, cuando Él tuvo a bien llamarme, ¿saben? Yo me levanté de ese lugar y yo me sentía, bueno, aún sigo ligero, ¿no? Aunque he subido un poquito, pero eso es en lo natural, lo físico. Fuera lo físico, hay que entrenarse un poquito más ahí. Pero hermanos, estaba ligero. Uno está ligero. Como que una mochila ha sido quitada. El perdón, la consolación de Dios. Ellos recibirán consolación. Esto se logra cuando el Espíritu Santo aplica el Evangelio de Cristo a una persona a quien ha convencido de que tiene una desesperada necesidad de ser salvo. El resultado es un sentimiento de paz. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Solamente los que lloran. Pero ¿quiénes lloran? Aquellos que reconocen su condición de pecado, como Filipenses 4:7. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que llena el corazón del que ahora está en Cristo. Esto es extraordinario, porque Dios primero revela su justicia y santidad, y después da a conocer su misericordia y su gracia. Si tú no supieras que lo que estás haciendo está mal, tú no te podrías arrepentir de lo que está mal. Esa es la razón por la cual la ley fue escrita. Y no solamente se escribió en las tablas, no solamente se escribió en la palabra, sino que la Biblia también enseña que Él ha escrito su ley en nuestros corazones. Y cuando el hombre puede entender esa verdad, que cada uno sabe lo que es el pecado. Yo escucho a mucha gente que dice: sí, nuestros errores. No, no son errores, son pecados. Son pecados. Son pecados.
Y es el pecado lo que nos separa y nos aleja de Dios. Pero ¿saben lo que hizo Cristo en la cruz? Él destruyó el poder que el pecado tenía sobre la vida de la persona. ¿Saben de lo que estamos hablando? Poder. Él destruyó el poder que el pecado tenía. ¿Cuál era el pecado? ¿Cuál era el poder que el pecado tenía? El poder que el pecado tenía era de llevar a esa persona a la muerte espiritual. El poder que tenía el pecado era de arrastrar a esa persona a una desgracia en la vida física, pero también en la espiritual. Pero Jesús, nuestro Señor, a quien hemos adorado y seguiremos adorando por siempre, Él destruyó el poder del pecado. Amén. Amén.